Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha. El gobierno de Paz está en un estado de crisis permanente. Apenas apagan un incendio, se prende otro. La demagogia del programa de Capitalismo para Todos en la campaña electoral hace menos de medio año, hoy se presenta sin matices ni medias tintas. El programa del gobierno de Paz y los empresarios es el saqueo y el ajuste, el despojo de tierras, la privatización y el avance acelerado de las cadenas de deuda externa. El candidato Paz se presentaba como centro-derecha moderada, el político de carrera que había sobrevivido sus inicios neoliberales y convivió durante 2 décadas con los gobiernos del MAS y PSP como alcalde y luego como parlamentario. El gobierno se somete abiertamente a los intereses del imperialismo estadounidense y a los programas de ajuste del FMI. Se adecuó a la tendencia regional de la ultraderecha conservadora bajo el protectorado de Donald Trump, ubicándose dentro del escudo de las Américas. Nunca hubo disputa en torno a los objetivos centrales del programa de ajuste, pero sí en torno a las formas y la velocidad que se aplicaría. La lucha callejera, huelga, bloqueo nacional de caminos, que estalló en torno al rechazo al gasolinazo, el ajuste y el fast track, que de forma condensada se encontraban en el Decreto Supremo 5503 bajo la consigna Bolivia no se vende, mostró la fuerza de las clases trabajadoras, de las y los campesinos y pueblos indígenas dispuestos a luchar contra la amenaza de la restauración neoliberal. La lucha contra el Decreto Supremo 5503 entre diciembre del año pasado y enero de este año marcó el punto de mayor movilización popular que había vivido el país desde las jornadas de julio-agosto del año 2020 que pusieron fin al régimen de facto de Yanine Áñez. También empezaron a abrir un proceso de reconstitución de las organizaciones matrices del movimiento campesino y obrero. En el caso de la propia COP, con una dirección recién electa en un Congreso Nacional reducido y alejado, que buscaba diferenciarse de la anterior dirección burocrática que se había puesto al servicio de los gobiernos de turno. La ilusión de una COP al servicio de las luchas duró muy poco, pues mientras iba en ascenso la movilización de masas y el bloqueo de caminos, la dirigencia firmó un pacto con los ministros de paz, una abrogación simbólica del Decreto Supremo 5503 para luego avalar la elaboración de un nuevo decreto, el 5516, que mantiene el gasolinazo y el ajuste económico, lo que fue presentado como una victoria por lograr que el gobierno dé un paso atrás en los hechos de una traición a la movilización que iba en ascenso. Se trata de una lógica de la propia dirección covista, de moverse dentro del marco jurídico y político vigente, evitando plantear medidas estructurales para que la crisis la paguen los empresarios. Son lógicas que fueron naturalizadas durante los gobiernos del MAS y PSP, más aún en la década del Gran Pacto Constitucional, entre 2009 y 2019. Es traicionar el interés de clase, pensar desde el movimiento obrero en cómo llegar a consensos con el gobierno de la patronal sobre cómo aplicar el ajuste. Así, también se presenta cuando en el movimiento campesino indígena hay burocracias que han buscado llegar a acuerdos con el gobierno de los agroindustriales en torno a los derechos colectivos conquistados. ¿Cuál es el problema de fondo? Falta programa. Es decir, falta construir desde abajo un horizonte en el que no solo peleemos contra los elementos inmediatos del ajuste, ya sea el gasolinazo, la ley Marinkovic de conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad, la desfinanciación a la salud, a la educación, los recortes a los impuestos para los grandes ricos,
sino plantear el problema de fondo, la crisis capitalista. ¿Y quiénes la tienen que pagar? Los grandes empresarios, no el pueblo trabajador. En ese sentido, no solo defendemos los derechos, las conquistas colectivas que hoy son amenazadas, sino que respondemos que sí hay otra salida. Esa otra salida pasa por el monopolio estatal del comercio exterior, la nacionalización de la banca bajo control obrero colectivo, nacionalización de la minería privada bajo gestión obrera y comunitaria. Planteamos la reversión de los latifundios y la nacionalización de la agroindustria para que la tierra sea gestionada de forma colectiva desde las comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, el respeto pleno al derecho de la autodeterminación de todos los pueblos y naciones indígenas y originarias. La lucha que planteamos desde la izquierda revolucionaria no es solo la expropiación de los grandes empresarios que se benefician con miles de hectáreas de tierra, como Branko Marinkovic, que cuando fue ministro de Yanine Áñez facilitó la titulación de 33,000 hectáreas a favor de su empresa familiar Laguna Corazón, que fugan capitales. Basta con ver que entre 2009 y 2024 el sector privado registra un saldo negativo de 32,000 millones de dólares, que se benefician con el quiebre de bancos, como fue el caso del Banco Fácil. También es otro elemento clave pensar en cómo convertimos las experiencias de autoorganización en una democracia basada en el poder de las y los trabajadores, en la gestión de fábricas, de bancas, de minas, de agroindustria, de todo el país desde abajo. No hay una forma de generar estas grandes transformaciones desde la democracia basura que tenemos, desde las siglas de alquiler que proscriben la participación de fuerzas políticas mientras posesionan un gobernador en La Paz sin segunda vuelta, sin votación mayoritaria. No se trata de eliminar los espacios que hoy se limitan a expresar distintas matices de un mismo proyecto privatizador y entreguista, sino más bien de abrirlos. Que todos los cargos de elección pública sean revocables, que todo funcionario gane el mismo salario que un maestro, por la libertad plena de organización y participación política para las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares. Luego de la abrogación de la 5503, hubo un cambio desde el gobierno en el ritmo y los mecanismos para los ataques. Algunos elementos, como el nuevo régimen tributario para pymes, unipersonales, profesionales independientes, conocido como el 7RG, ya se empezó a difundir desde el Servicio de Impuestos Nacionales sin necesidad de un decreto supremo. Se logró un acuerdo mayoritario en el Parlamento para aprobar, mediante la Ley 1717, el 10 de abril, la eliminación del impuesto a la transacción financiera, que establecía un gravamen del 0,3% sobre las operaciones financieras en moneda extranjera. En paralelo, a los bancos se les beneficia con el Decreto Supremo 5605, el 13 de abril, que toma lo que antes era el 6% de las utilidades netas de los bancos que debían destinarse a fondos específicos de garantía para la vivienda social y proyectos productivos, y esta obligación y el destino de estos fondos se deja en consideración del Ministerio de Economía. Estas medidas que benefician directamente a los grandes empresarios, banqueros, etcétera, van de la mano con 3 medidas del Banco Central de Bolivia que consolidan la devaluación efectiva de la moneda nacional, es decir, la pérdida del poder adquisitivo del salario. En diciembre se estableció de manera oficial la publicación de un tipo de cambio referencial, como una especie de legalización del tipo de cambio paralelo que se había impuesto durante los últimos 2-3 años como resultado de la escasez de divisas. En abril se reglamentó la aplicación de este tipo referencial para transacciones internacionales en dólares, habilitando a los bancos cobrar formalmente la tasa paralela. Y el 6 de mayo se anunció la unificación progresiva de los tipos de cambio y una tasa flotante, es decir, se terminará de devaluar la moneda. La burguesía agroindustrial ha desatado una ofensiva para avanzar en el despojo de tierras de comunidades campesinas e indígenas, primero con el proyecto de ley 157/2324, que fue presentado por el gobierno de Luis Arce Catacora para luego convertirse en su principal impulsor Branko Marinkovic.
Esta ley, aprobada como la Ley 1720, facilita la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad. La pequeña propiedad representa cerca al 14.5% de las tierras cultivables en el país y cerca al 80% de los títulos. Se centra fundamentalmente en Cochabamba, en los valles cruceños, en Chuquisaca y en partes de La Paz y Tarija. Representa un retroceso esta ley de 70 años en términos agrarios, pues anula todas las garantías que engloba la pequeña propiedad, la inembargabilidad, la obligación del Estado de entregar créditos mediante el Banco de Desarrollo Productivo, la imposibilidad de ser hipotecada. Amenaza una de las conquistas de la Revolución Obrera de 1952, la reforma agraria. Por eso mismo han declarado a los medios de prensa los patrones de la Cámara Agropecuaria del Oriente de la CAO, propio Branco Marinkovic, J.P. Velasco, exigiendo se mantenga la norma que facilita de forma acelerada la conversión de títulos propietarios, mercantilizando la tierra y además rompiendo con las garantías y el tejido comunitario. En campaña electoral, la derecha ya adelantó su objetivo de avanzar en el mismo sentido contra las tierras comunitarias de origen, territorios indígena originario campesinos, TCO-TEOC, que representan el 35.9% de las tierras tituladas en el país y las tierras comunitarias que representan el 25.7%. A principios de abril partió de Pando una marcha, cientos de campesinos indígenas de Beni, Pando y el norte paceño quienes denuncian la amenaza de despojo contra sus tierras y exigen la abrogación de la ley Marinkovic. Además, exigen el respeto irrestricto a las TCO-TEOC y tierras comunitarias frente al avance de los empresarios agroindustriales y ganaderos, que arrasan con fuego y tractores. Los 28 días de la marcha indígena y campesina hasta llegar a la sede de gobierno sumaron importantes muestras de solidaridad desde las comunidades campesinas interculturales que alojaron a los marchistas y las ollas comunes que surgieron a través del camino. Pasemos a escuchar una entrevista sostenida hace 2 días en el frontis de la vicepresidencia en plena vigilia para la abrogación de la ley 1720 con el compañero Víctor, presidente de la regional de la CPMB. Muy buenas noches, para acá los que siguen la página. Mi nombre es Víctor Manuel Viva Palacio, soy presidente departamental de la Central de Pueblos Étnicos Moaños del Beni, CPMB. Justamente por la manifestación que estamos haciendo como regional departamental de Central Indígena, nosotros a la cabeza de la regional departamental y justamente con los hermanos campesinos, tanto de Pando como de Beni, justamente hemos manifestado la abrogación de la ley 1720, porque es una de las leyes que atenta al carácter colectivo que tienen nuestros territorios indígenas acá en la Amazonía beniana y boliviana. Ustedes como CPMB viven en TCOs, en tierra comunitaria, en pequeña propiedad. Sí, vivimos en tierra comunitaria de origen, territorio, por esa razón es la tierra comunitaria. Sí, nosotros como movimiento indígena nos hemos caracterizado siempre. Esto no es un regalo de cualquier gobierno, esto nos cuesta lucha a nuestros abuelos, a nuestros antepasados que nos han dejado los territorios, nuestra Amazonía, nuestra casa grande donde vivimos, de nosotros de la colecta de las pequeñas producciones, y justamente como conservadores del medio ambiente, como movimiento indígena, estamos en pie de lucha porque esta ley ha vulnerado nuestros derechos colectivos. Y en el territorio, en la tierra de ustedes, ¿qué producen, qué recolectan, cuáles son los frutos de la tierra, por así decirlo? Sí, somos pequeños productores, que producimos para el buen sustentar familiar dentro de los territorios indígenas. Nosotros como territorio abarcamos 4 provincias del departamento del Beni. Una es la provincia de Mojo, la provincia de Cercado, la provincia de Marván y la provincia de Yacum. Son 4 provincias que aglutina la Central de Pueblos Étnicos. Son 13 subcentrales afiliadas a nuestra regional. Estamos hablando de 273 comunidades que alberga la regional departamental de la CPMB, y justamente el carácter colectivo que tienen los territorios es el vivir bien. No tenemos fronteras nosotros, nuestros territorios no son parcelados, vivimos dignos,
¿Por qué razón? Porque gozamos de la hábitat, la fauna y flora que nos brinda nuestra Amazonía. Y con esta ley, la 1720 o la ley Marinkovic, ¿qué riesgos ven ustedes? ¿En qué sentido amenaza a la comunidad, a la CPMB, a las comunidades campesinas del Beni y de Pando? Sí, la ley Marinkovic, la 1720, conocida más antes como la 157, vulnera nuestros derechos, ¿no? Al no tener un carácter, digamos, donde a nosotros nos vemos amenazados porque mercantilizan nuestras tierras, ¿no? El hecho de que no apunte directo a los territorios no quiere decir que estamos salvos, porque ya es una ley, ya está promulgada. A través de un decreto, las tierras que no están ejerciendo la fe social, quiere decir que los mismos diputados y senadores pueden hacer un decreto donde a nosotros como territorio atentan con nuestra casa grande, que es nuestro territorio, y es por esa razón que nos vemos movilizados indígenas y campesinos, porque gozamos con territorio, tierra y los recursos que son la Amazonía boliviana. ¿Esta marcha de cuántos días ha sido? Esta marcha ha tenido los 28 días de marcha, justamente desde que nació desde el departamento de Pando, con los hermanos pandinos, ¿no? Con la regional Madre de Dios, y justamente con los hermanos de Bacadíes, igual los hermanos indígenas campesinos, y nosotros como representantes de regional departamental, como Central de Pueblos Étnicos, la CPMB, nosotros somos los únicos de carácter movimiento indígena a nivel departamental que nos hemos manifestado en contra de esta promulgación de ley, y justamente pedimos su aprobación total de la ley porque no es favorable tanto como para el indígena y como para el campesino y como para los hermanos, llámense interculturales, porque justamente atenta contra nuestros bosques, contra nuestra Amazonía y nuestro territorio. Y al recorrer con la marcha, ¿cómo ha sido la recepción en distintos pueblos, en distintas comunidades? ¿Ha sido positiva, en algún caso negativo? ¿Cómo han sentido el recorrido? No, agradecer, ¿no?, a toda esa gente de provincia donde hemos acampado. Hay gente de que sí nos ha apoyado, nos ha brindado el apoyo, porque esta lucha no es de carácter solamente del Beni o de Pando o de la CPMB, esta lucha es de carácter nacional, de los 9 departamentos, ¿no? Porque esta ley no solamente atienta contra esos 2 departamentos, sino que a nivel nacional atienta contra la tierra y territorio. Porque lo que nos gustaría es que no pierda la asesoría jurídica de nuestras tierras a través de esta ley. Aquí en La Paz ha habido bastante conflicto en torno a la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Ustedes desde la marcha han sentido, han escuchado, cómo han percibido los debates de la San Andrés antes de llegar y cómo han percibido el ambiente ya estando en la UNSA? La verdad, agradecer el buen corazón de aquellos docentes, de aquellos universitarios que nos han acogido con los brazos abiertos, nos han brindado su apoyo, nos han brindado un poquito de apoyo, un granito de arena que nos ha servido de mucho, como nosotros como indígenas, ¿no?, que hemos venido luchando y sufriendo los más de miles de kilómetros que nos ha costado llegar a la ciudad de La Paz para nuestro pliego de demanda se ha atendido, que es la abrogación de ley. En caso de la universidad, no tenemos mucho conocimiento si es que de verdad no estaban en conflicto, pero nosotros nos sentimos contentos con ese poquito de personas que se han apiadado con el buen corazón que se nos ha brindado el apoyo correspondiente. Nos sentimos contentos porque la lucha no es solamente de nosotros, es de un carácter a nivel nacional, y yo creo que es para que a nosotros, a nuestros hijos, le dejemos nuestras tierras para que sigan gozando con tierra libre, con tierra comunitaria, para que sigan produciendo y viviendo dentro de nuestro territorio. Hay algunas organizaciones, un grupo de la CESUTCB, de la CIDOB, que han firmado algunos pactos con el gobierno. No sé desde la marcha cómo sienten esos pactos, ¿qué piensan al respecto? Como regional departamental del movimiento indígena, nosotros denunciamos categóricamente a nuestro presidente Lino Illimudi de la Confederación Nacional CIDOB, nuestra máxima autoridad representante de la Confederación Indígena. ¿Por qué razón? Porque justamente no hizo respetar nuestras resoluciones
emanada en una asamblea nacional con las 15 regionales nacional que aglutina a nuestra confederación, y justamente antes de la promulgación de ley tenía que socializarse la ley 1720, donde hemos visto el manoseo político justamente del gobierno a través de nuestras organizaciones. ¿Por qué razón? Porque nos han traído a nuestros ejecutivos y presidentes departamentales a firmar acuerdos cuando la ley ya estaba promulgada. Nosotros como central departamental rechazamos y denunciamos categóricamente el actuar de nuestro presidente, siendo que ya tenía un mandato desde emanado de la Asamblea Nacional. Nosotros como regional CPB rechazamos rotundamente el actuar de nuestra central nacional. Por esas razones que nos vemos aquí parados, porque no vamos a estar de acuerdo que nuestra constitución sea violada a través de una ley, a través de un decreto, y siempre para cualquier carácter de aprobación y consulta previa, libre e informada de cualquier ley tiene que ser consultada con las organizaciones, llámese indígenas, llámese campesinos, llámese entes culturales, porque somos nosotros que damos el granito de arena y de observación para que estas leyes sean justas y sean legales, para que no atenten con nuestros territorios y nuestra representación a nivel nacional. Muchas gracias. Para terminar, ¿podría resumir cuáles son las demandas principales de esta marcha? Sí, las demandas principales es la abrogación de la ley 1720, la paralización de los proyectos de leyes, que es el proyecto de ley 060 de bonos de carbono a nivel nacional, el proyecto de ley también de antibloqueos y los proyectos de leyes de minería que se están dando en curso. Esos proyectos de leyes no queremos la paralización, queremos la anulación de esos proyectos de leyes, porque siendo de que no hemos sido consultados, por esas razones queremos la anulación de esos proyectos de ley hasta no ser consultados como movimiento indígena campesino. Muchas gracias, Víctor. En su momento de mayor convocatoria, la columna tenía al menos 3.000 marchistas de comunidades de Beni, de Pando y del norte paceño. Llegaron a La Paz casi 600 marchistas de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, CPMB, así como de las centrales y subcentrales campesinas de las regionales de Vaca 10 del Beni y de Madre de Dios de Pando. Con el objetivo de quebrar con la marcha y aprovechando las contradicciones internas, el gobierno de Paz y los agroindustriales aprobó el Decreto Supremo 5613, que aborda la política agraria de forma específica en la Amazonía, en Beni y Pando. El decreto intenta aparentar que responde a demandas de sectores campesinos castañeros que vienen luchando por la titulación comunitaria, pero el trasfondo es otro, pues abre las puertas a una vía acelerada para cambiar la clasificación de tierras fiscales no disponibles, tierras que según el Tribunal Agroambiental Plurinacional se encuentran sobrepuestas a áreas protegidas, concesiones forestales, etc., es decir, que tienen algún tipo de restricción legal y que no pueden ser distribuidas por el Estado. Esto viene del auto número 124-2022. Si bien se clasifican como no disponibles, actualmente existen registros del ABT que se tiene más de 211.000 hectáreas de tierras fiscales no disponibles en el departamento de Pando en calidad de concesiones, ya sean forestales o no, de los cuales un 40% corresponde aproximadamente a empresas privadas y casi el 60% corresponde a comunidades campesinas indígenas. Con el Decreto Supremo 5613, en un plazo exprés de 10 días, puede reclasificarse esta tierra, lo cual no solo facilita una posible titulación de comunidades, sino también la compra de estas tierras de parte de grandes agroindustriales. Con una convocatoria muy mediatizada y una asistencia relativamente reducida que no pasaba de las 6.000 personas, el 1 de mayo la COP convocó a un gran cabildo, en el que se determinó una huelga general indefinida con bloqueo de caminos, estableciendo 16 resoluciones. Vamos a dar lectura a las resoluciones de este Magno Cabildo Nacional, que plantea lo siguiente: que el pueblo soberano, reunido en la ciudad del Alto del Departamento de La Paz el 1 de mayo de la presente gestión, en ejercicio de sus facultades democráticas y constitucionales, estipuladas en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, párrafo 2, y el artículo 3 de la Ley
026 tiene el objetivo y el deber de determinar asuntos políticos, económicos y sociales de la nación ante la coyuntura actual. El Cabildo Abierto determina y resuelve. 1. Exigir el respeto absoluto a la Constitución Política del Estado Plurinacional y la independencia total de los órganos del poder público, rechazando cualquier forma de manipulación judicial o instrumentalización de las leyes con fines políticos en contra del pueblo trabajador. 2. Demandar la convocatoria y la realización inmediata de elecciones judiciales para contar con magistrados legítimamente electos y determinando el cese inmediato de las autoridades prorrogadas por ser violatorias del orden constitucional. 3. Defender de manera intransigente nuestras empresas estratégicas, prohibiendo cualquier intento de privatización, tercerización o recorte presupuestario que atente contra el patrimonio nacional. 4. Establecer la obligatoriedad de que el 100% de las divisas provenientes de las exportaciones privadas sean entregadas al Banco Central de Bolivia como medida urgente para revertir la escasez de dólares y garantizar la estabilidad cambiaria. 5. Conminar al gobierno nacional a implementar políticas destinadas a restituir el poder adquisitivo de la moneda nacional a través de medidas de alivio tributario, facilidades de acceso a créditos flexibles y la aplicación obligatoria de mecanismos de corrección por inflación basados en el coste real y actualizado de la canasta familiar. Siguen las resoluciones con el punto 6. Ratificar la defensa de la normativa laboral vigente, rechazando cualquier intento de flexibilización laboral que facilite despidos o elimine conquistas sociales históricas del movimiento obrero. 7. Rechazar la reforma tributaria del régimen 7 y cualquier carga impositiva que afecte a los pequeños comerciantes, exigiendo el respeto irrestricto al régimen tributario simplificado para gremiales, artesanos y trabajadores por cuenta propia. 8. Exigir una jubilación digna equivalente al 100% del promedio salarial, rechazando las rentas de miseria que castigan al trabajador tras una vida de servicio. Asimismo, sentenciar que los fondos de pensiones son propiedad privada de los trabajadores y prohibir que la gestora pública continúe utilizando nuestros ahorros como caja chica para cubrir el déficit fiscal o la incapacidad administrativa del gobierno. Demandamos un control obrero colectivo y transparente sobre la gestora para evitar que sigan rifando el futuro de nuestras familias. 9. Prohibir la exportación de alimentos esenciales mientras no se garantice plenamente el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de precios bajos para el consumo de las familias bolivianas. 10. Exigir la abrogación inmediata de la Ley 1720 de reconversión de tierra, demandando que las grandes extensiones de tierras improductivas pasen a manos de campesinos y obreros que efectivamente las trabajan. 11. Demandar la inversión directa para comunidades indígenas, campesinas, interculturales, garantizando el desarrollo productivo del agro. 12. Ordenar una investigación exhaustiva independiente sobre los casos de narcomaletas, irregularidades en accidentes aéreos de la Ciudad del Alto y la comercialización de combustibles de baja calidad, basura, con sobreprecio que dañan la economía popular y destruyen el parque automotor nacional. 13. Rechazar la descentralización de la salud y la educación por considerarla una privatización disfrazada. Se exige que el Estado central garantice el presupuesto para ítems, infraestructura y medicamentos gratuitos tal y como lo manda la Constitución. 14. Repudiar los proyectos de ley antibloqueos por ser un intento de criminalización de la protesta social, declarando la movilización nacional inmediata en caso de que la Asamblea Legislativa intente su aprobación. 15. Conminar al gobierno nacional el cumplimiento inmediato de todas sus promesas electorales, especialmente referida a la reducción salarial de altos cargos en el órgano ejecutivo y legislativo como medida de austeridad ante la crisis. Exigimos que este ahorro sea destinado a salud y educación. 16. Ratificar el compromiso de unidad orgánica e inquebrantable de la Central Obrera Boliviana, manteniendo el estado de apronte y la movilización en las calles hasta que el pliego petitorio sea atendido en su totalidad. Es dado el 1 de mayo de 2026 en el Alto y se firma Bolivia digna y soberana, Bolivia no se vende. Las resoluciones del Cabildo sintetizan
algunas de las contradicciones del movimiento sindical. En lo económico se encuentran elementos muy progresivos, tendientes a que si se tomaran desde abajo o si se impulsa un plan de lucha, podrían traducirse en que la crisis la paguen los ricos, así como la defensa de conquistas populares. Pero en lo político no rebalsa el marco de la institucionalidad vigente, mucho menos se plantea una concepción, una posibilidad de formar un gobierno propio de las y los trabajadores. Mientras la COP realizaba el cabildo, Rodrigo Paz se reunía en la sede del histórico Sindicato Fabril de Manaco en Quiacoyo con los trabajadores, el mismo sindicato que fue puntal de lucha contra el ajuste de Banzer en 1973-74, hoy se convierte en cómplice del plan de ajuste de paz. La COP pasó de ser un apéndice del gobierno sin mayor protagonismo político a ser el principal referente colectivo de oposición al gobierno, en un contexto que si bien el gobierno no tiene fuerza política propia, las principales voces de oposición del Parlamento emergen de las propias listas del oficialista PDC, y en las elecciones subnacionales Paz perdió en todas las ciudades capitales y apenas impuso en la gobernación de La Paz, exigiendo o valiéndose de chicanas jurídicas. En lo progresivo tenemos que organizarnos y exigir que se lleve hasta el final las consecuencias de lo planteado, es decir, que la COP, que la CSUTCB, que las organizaciones sociales cumplan con la resolución, y eso se viene presenciando prácticamente en el Departamento de La Paz, donde desde la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz ya se están iniciando con los bloqueos para exigir el cumplimiento de este pliego petitorio, caso contrario, la renuncia del gobierno. En estas semanas se vienen viviendo importantes experiencias de lucha, así como la gran marcha indígena y campesina, como los bloqueos desde la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, así también dentro del movimiento estudiantil, la experiencia, el papel que han tenido la juventud de izquierda, feminista, ecologista, entre ellos, por supuesto, Combate Rojo, dentro de la UNSA, para exigir que se abra la universidad y que la universidad se ponga al servicio de las luchas sociales. Y hay un fenómeno muy importante de mencionar, que hay carreras enteras, sociología, antropología, trabajo social, comunicación social, la Facultad de Humanidades, que están organizándose para brindar de forma concreta la solidaridad con la marcha que ya se encuentra en la ciudad de La Paz. En ese sentido, hacemos recuerdo a quienes estén en la ciudad de La Paz que hay 3 puntos de acopio, pueden pasar por el Coliseo de la UNSA, por la Facultad de Ciencias Sociales, para poder dejar víveres, carne, verdura, ropa abrigada, para apoyar la olla común, apoyar a la marcha que viene del Beni de Pablo. Se abre una semana en la que se ha anunciado para el día lunes 11 de mayo un paro de labores de parte del magisterio urbano, rechazando lo que es el desfinanciamiento a la educación pública, rechazando la descentralización y exigiendo una reposición salarial, así como también exigen mayores ítems para el sector de salud y educación. Asimismo, vamos viendo cómo se van sumando bloqueos en distintas partes del país. Hay movilizaciones casi diarias convocadas desde la Central Obrera Boliviana. Se ha visto también cómo a principios de esta semana fueron arrestados de forma injusta 13 dirigentes de la Federación de Fabriles, de la Confederación de Fabriles, quienes habían entrado en una toma pacífica del Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, ¿qué dice la contraparte? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los parlamentarios? Pues la voluntad de los parlamentarios estos días, con la discusión de la abrogación o la exigencia de la abrogación de la ley 1720, ha demostrado prácticamente los intereses de clase que tienen estos diputados. Al suspender, rebotar, mandar a comisiones, negarse a participar, abandonar en bloque, etcétera, se ve realmente que más manda el interés empresarial que escuchar a los sectores movilizados.
Asimismo, mientras se está rechazando la deuda externa, en paralelo el gobierno de paz, concretamente el ministro Espinosa, aprueba prácticamente la mayor deuda externa que ha tenido el país en su historia. Estamos hablando de $1.000 millones en bonos soberanos, entre comillas, que se habrían puesto al mercado en las últimas 72 horas, lo cual prácticamente representa un 7% de la deuda externa que tiene nuestro país. Ante esta realidad, se hace imprescindible forjar la unidad de todas las luchas, desde la lucha contra el saqueo, desde la lucha en defensa de los territorios, como es la lucha de Tariquía, desde la lucha contra la ley Marinkovic, la ley 1720, que vienen encabezando los marchistas del Beni y de Pando, desde la lucha del magisterio por mayor presupuesto para salud y educación, contra la privatización disfrazada de descentralización, las luchas encabezadas por la Central Obrera Boliviana por la reposición del poder adquisitivo del salario ante esta devaluación de la moneda que se está viviendo y la pérdida del poder adquisitivo, la lucha por un control estatal, por la nacionalización del comercio exterior, por la nacionalización de la banca, de la gran agroindustria. Todo debe ser unido bajo un pliego único, pero también mediante grandes asambleas abiertas que nos permitan discutir no solo nuestros objetivos, sino también discutir la forma de organización, discutir de forma democrática un plan de lucha para conquistar estas luchas sociales, para derrotar el plan de ajuste del gobierno de paz y los empresarios. Desde este espacio aprovechamos también para saludar a los compañeros que vienen navegando en el mar Mediterráneo con destino a la Franja de Gaza para romper con el bloqueo inhumano que está imponiendo el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Denunciamos que hasta este momento siguen detenidos de forma injusta e ilegal los compañeros Siaf y Tiago, Tiago ciudadano brasilero y Siaf compañero de origen palestino, ciudadano sueco y español, que han sido detenidos de forma ilegal en aguas internacionales, secuestrados y llevados al Estado sionista de Israel, donde están siendo detenidos en cárceles y se denuncian condiciones infrahumanas, condiciones de tortura. En este momento y desde este espacio exigimos la libertad inmediata de los compañeros Siaf y Tiago, así como de todos los presos políticos palestinos que hoy por hoy se encuentran en las cárceles del sionismo, y exigimos una vez más Palestina libre desde el río hasta el mar. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Radio La Chihuana 92.2 FM en La Yacta, asimismo en Spotify y YouTube con No Girar a la Derecha y también en laizquierdadiario.com.bo. Nos despedimos con un fuerte Hayaya a la marcha indígena y campesina abajo la ley Marinkovic. No suben la gasolina.